Bueno, pues como pueden ver en la presentación, el día de Graben, hoy por les favor. vamos a hablar sobre... Graben. ¿Ya están grabando? Ya. Ok. Bueno, como pueden ver, pues el día de hoy les vamos a presentar malformaciones craneofaciales y del sistema nervioso central. Lo voy a exponer junto con mi compañera Mayanín Ceballos. ¿Me puedes cambiar, por favor? Sí, ya lo cambié. Solo estaba un poquito lento mi internet. Disculpen. Sí, es que tampoco me aparece. Ay, perdón. ¿A todos les aparece? ¿Ya? Sí sale. Sí. Ya, Bueno, ok. Pues vamos a empezar con las malformaciones faciales. El primero que vamos a ver va a ser labio perdón, leporino y paladar hendido. creo que el Fernando, se doctor le se fue le la fue la luz al luz. doc. Acabo de poner en el chat que se le fue la luz. Ok.
Ya regresó el doc. Ya estoy, a ver, ¿dónde nos quedamos? En el mero principio. Bueno, pues vamos a empezar. Primero les vamos a hablar sobre malformaciones faciales y pues en esto está el labio leporino y el paladar hendido. Algunas generalidades es que, bueno, pues a esta también se le va a conocer como fisura labiopalatina y esto es porque normalmente el paladar hendido pues viene acompañado, o sea, no viene solo, es muy raro que se presente sola y pues va a ser la malformación craneofacial congénita más frecuente. Este se va a producir por una falla en la fusión de los procesos faciales durante las primeras semanas de la embriogénesis, aproximadamente entre la cuarta y la 10ª semana. Y pues el tratamiento, como posteriormente les voy a platicar, pues constituye un abordaje multidisciplinario que abarca desde que el bebé nace hasta los 16, 18 años. Y pues la prevalencia de esta enfermedad principalmente va a repercutir en la salud integral del paciente, ya que pues va a tener implicaciones ya sean estéticas y pues esto usualmente va a afectar al núcleo familiar y pues a la sociedad. Comúnmente las repercusiones que tiene esta malformación se van a ver reflejadas negativamente, pues ya sea en la alimentación del bebé, en la respiración, en la audición, incluso en el lenguaje. Pero de esto, pues posteriormente les voy a hablar en el abordaje. Como definición rápidamente, tenemos que el paladar hendido, pues va a ser la apertura del techo de la cavidad bucal debido a una fusión incompleta de los primordios del paladar. Y el labio leporino, pues va a ser producto de la fusión incompleta del proceso intermaxilar. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, esta va a tener 3 presentaciones. Bueno, va a tener más, pero principalmente son estas, ¿no? O sea, puede ser que sea bilateral, en donde va a afectar las 2 porciones del maxilar, o puede ser, se le va a conocer como bilateral completa cuando afecta también o sea, llega hasta las fosas nasales. La presentación es más frecuente, va a ser del lado izquierdo, puede ser unilateral completa o unilateral incompleta, y esto va a depender de si llega o no a afectar las fosas nasales. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido sobre la embriología, porque después nos vamos a ubicar en el contexto en lo que, para qué nos importa saber lo que pasa en la formación del bebé. Bueno, rápidamente, pues al final de la cuarta semana es donde ya se van a empezar, donde aparecen los procesos o prominencias faciales y los maxilares, y después, aproximadamente entre las semanas 6 y 7, las prominencias maxilares van a ir creciendo y van a empujar en dirección medial a las prominencias nasales mediales, y pues esto va a hacer que al final se van a unir y pues se va a formar el labio superior. En cuanto... A ver, aquí, ¿cuál es la idea que quieres transmitir? Es decir, todo lo que estás diciendo es verdad, pero es así como mucho detalle que podemos leer. ¿Qué quieres transmitirnos con esto? ¿Por qué es importante que hablemos de la embriología? Ok, bueno, en resumen, lo que va a pasar es que va a haber una falla en la unión de los procesos que van a formar esto, y bueno, en conclusión eso es la embriología, ¿no? Pero No, ¿para qué nos sirve? Ya, ¿para qué nos sirve? Ajá. ajá, ¿para qué nos sirve? Bueno, ya tomando en cuenta desde el punto de vista clínico, pues obviamente tenemos que, cuando tengamos un paciente con esta malformación, lo que nos importa, aparte de que pues ya sabemos que puede tener malformaciones asociadas a esta, principalmente es poder contestar cuál es la probabilidad de que esta malformación se presente en futuros embarazos.
O Ajá. igual pues sabemos que existen varios factores de riesgo que debemos tener en cuenta, ya que pues principalmente nuestro juego como médicos generales sería la prevención. Ok. Entonces pues tenemos que tener en cuenta igual que una vez que ya el bebé haya nacido con este defecto, ¿qué podemos aportarle a los familiares con respecto al manejo del bebé? O sea, en la alimentación y todo eso, pero eso posteriormente les voy a hablar en el manejo. Entonces, la importancia radica en eso, en que pues debamos como que poder orientar a los papás en cuanto a qué probabilidad hay de que su otro bebé pueda tener esta misma afección. Ok. Puedes pasarlo. ¿Escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, ok. Sí, hay un poquito más, pero esencialmente esto, cuando me empiezas a explicar, hasta tu tono es más alegre. Mira, sí, uno de los elementos principales es entender cuál es la probabilidad de recurrencia de este problema, porque que yo sepa la embriología probablemente no le cambia nada al paciente que tengo enfrente. Le puede cambiar el futuro al paciente que vaya, al otro hijo que vaya a tener este matrimonio o esta pareja, ¿no? Entonces, la embriología sirve, uno, para orientar la probabilidad de recurrencia, la cual entendemos que va a seguir un patrón no mendeliano porque tienes muchos factores que intervienen, ¿no? En Sí, realidad de no es, hecho, eso voy a hablar ahorita. a ver, cámbiala entonces. No es un gen, Puedes son cambiar. muchos genes, hay muchos procesos que ocurren en diferentes semanas, muy temprano, y el otro elemento es que como es muy temprano, entonces todo aquello que se vaya a hacer en función de la prevención tiene que hacerse esencialmente en las primeras semanas de la gestación o incluso cuando la mujer todavía se está enterando que está embarazada, ¿no? Si yo quiero hacer prevención porque sé que la probabilidad de recurrencia es la que me vas a decir, entonces, entonces en los embarazos futuros o en los embarazos de personas cercanas a este caso índice, tendrá que hacerse la prevención desde antes de la gestación o apenas se entere, porque si no, la probabilidad de recurrencia se va a incrementar. Entonces, esa es la utilidad de la embriología. Y hay muchos mecanismos. Entonces, cuando hay varios mecanismos que inciden, bueno, síguele, porque creo que lo vas a decir. Sí, bueno, como ya había mencionado el Pero doctor, pues platicado, nosotros no debemos así tratar. de memoria, sino platicado, como lo acabo de hacer y como lo empezaste a hacer. Órale. Okay. Bueno, existen, como sabemos, muchos factores que van a afectar el proceso de la embriogénesis tempranamente, que son los que pues les tengo puesto allá, como por ejemplo la literatura pues menciona que son muchos factores, tantos genéticos como ambientales. Pues por eso, cuando nos llega una embarazada, pues obviamente tenemos que hacer estas recomendaciones, por ejemplo, la ingesta de ácido fólico, que no, pues obviamente que no fume y que no beba. Hay que investigar sobre medicamentos que pueda estar tomando, como los anticonvulsivantes. Y pues otra cosa que se describe es la exposición ambiental a metales pesados. Y pues todo eso cabe en nuestra responsabilidad como prevención, ¿no? Eso va a ser nuestro rol principal cuando nos llegue una mujer embarazada. En cuanto a la herencia, voy a decir los 4 puntos principales que ahorita les voy a explicar. Va a ser una herencia no mendeliana, va a ser poligénica y multifactorial, con una penetrancia incompleta. Y pues, lo que mencionaba el doctor de que lo importante es la probabilidad de que aparezca en un siguiente bebé, va a depender del caso índice, que significa, o sea, nuestro bebé, la intensidad del defecto, que pues obviamente está descrito que si el bebé viene con un defecto grande, hay más probabilidad de que haya una recurrencia. Y pues también depende mucho de si hay algún familiar afectado o sea, si la madre tiene algún familiar afectado, y pues depende mucho igual de qué tan cercano sea. A esto lo voy a explicar un poco más. Bueno, con respecto a la herencia que se refiere a la no mendeliana, pues sabemos que también existe la herencia mendeliana, y vamos a hacer como que lo voy a tratar de explicar para que podamos ponernos en contexto. Bueno, la herencia mendeliana, como ya sabemos, van a existir los genes que son
dominantes y los que son recesivos. Pero en este caso, todos los pacientes van a tener el daño genético y lo van a expresar. A ver, espérate. Ajá. En la herencia mendeliana, esencialmente es chícharos lisos y rugosos, verdes y amarillos. ¿Se acuerdan de esa clase, no? Sí. Y entonces la herencia mendeliana parte, cosa que vas a explicar más adelante, de penetrancia completa y aplica entonces los criterios de dominante y autosómico dominante, autosómico recesivo y ligado a sexo. Y entonces uno puede predecir la probabilidad de recurrencia en términos de 50 o 25% o 100% en función de efectivamente autosómico dominante, autosómico recesivo ligado a sexo. Y son tus únicas probabilidades diagnósticas, ¿ok? Perdón, de predicción o porcentajes. Eso es herencia mendeliana. Y luego hay patrones de herencia mendeliana que están afectados por penetrancia completa e incompleta. Y luego están todos los patrones, que de hecho es una herencia no mendeliana porque no se comporta con eso de 100%, 50%, 25% estado de portador. Hay muchos problemas, circunstancias o patologías hereditarias en donde la predicción del porcentaje y la de paladar es uno de ellos y por eso aprovecha conocimientos de patrones de herencia. Entonces, claro, es no mendeliana. Eso significa que no sigue el patrón de dominante recesivo ligado a X en forma estricta. Síguele por allá. Entonces, pues, siguiendo por este patrón de que es mendeliana, al entenderlo un poco, pues obviamente sabemos que se va a presentar, por ejemplo, si es recesivo, va a haber se tienen que presentar las dos copias fallidas para que la enfermedad se vea clínicamente. Pero si, por ejemplo, viene uno recesivo y una copia sana y una copia enferma, pues la sana es la que va a funcionar, va a hacer todo el trabajo para que no se manifieste la enfermedad. Y en el caso de... Portador, pero ese es mendeliano, estamos hablando del no mendeliano. Entonces, pásate a tu siguiente apartado. Bueno, en este caso que es no mendeliano, va a depender mucho de la pérdida de la función que tenga el gen con cada mutación que se vaya dando. Pues como sabemos, pueden haber mutaciones en las que se cambien los aminoácidos y esto va a repercutir en la funcionalidad de la proteína. Pero, por ejemplo, si los aminoácidos que se cambian en las mutaciones no son muy diferentes, o sea, no tienen una estructura tan diferente, la funcionalidad de la proteína no va a estar tan afectada en comparación si se cambia en unos muy diferentes. Tú puedes tener entonces una función parcial, es decir, no todas las mutaciones acaban en pérdida de la función. Hay mutaciones que tienen reducción de la función, pero eso no necesariamente implica que el proceso no se pueda llevar a cabo. Entonces te hace más lábil, pero no necesariamente te da un problema. Entonces, ok, y esto de las mutaciones, ¿con qué lo estás ligando? ¿Cómo que con qué lo estoy ligando? Sí, ¿qué es lo que quieres explicar? ¿Poligénico o multifactorial? Porque esto no es ninguno de los dos. ¿O es penetrancia incompleta lo que estás teniendo explicar? A la penetrancia la penetrancia es, creo que mejor me lo quedo porque está un poquito, a lo mejor batallas un poquitín. Creo que lo sabes, pero el problema es la transmisión. La penetrancia significa que tengas alguna manifestación o no tengas ninguna manifestación del problema genético. Entonces pensemos en ¿qué será? Acondroplasia, ¿no? Todo el que porta la mutación de acondroplasia, todos van a tener acondroplasia. No puede ser un portador. Eso significa penetrancia completa. En términos genéticos, la fibrosis quística, por ejemplo, también tendría penetrancia completa, nada más que es recesiva. Eso quiere decir, si tienes las dos copias dañadas, vas a tener alguna manifestación de enfermedad. No necesariamente la misma gravedad, pero alguna manifestación. Ya, y la intensidad de la manifestación entra en el terreno de algo que se llama expresividad. ¿Ok? Entonces, penetrancia es, ¿se le nota o no se le nota? Expresividad es qué tanto se le nota. Ahora,
hay defectos genéticos con penetrancia incompleta, como pasa aquí, como va a pasar en defectos de tubo neural, como pasa en otros, incluso en síndromes de cáncer familiar, ¿no? En donde tú portas el defecto y lo que adquieres es un mayor riesgo, pero igual y no te da. Entonces puedes pasar toda tu vida sin ninguna manifestación de la enfermedad. Eso quiere decir no hubo penetrancia, por lo tanto puedes tener la alteración genética y ninguna manifestación clínica. Y entonces en cuanto a eso pasa, o cuando la enfermedad tiene estas características, pues ya no es mendeliana su patrón de herencia, porque tú ya no sabes si se le va a notar o no se le va a notar. Ese es el problema, ¿no? Y luego la penetrancia incompleta puede deberse a que la proteína funcione parcialmente, o puede deberse también a un asunto de silenciamiento genético. Recordemos que los genes a veces se leen las dos copias y a veces se lee una y se silencia la otra por un proceso que se llama metilación, que puede ser una metilación aleatoria o una metilación diferenciada en la forma de impresión genómica. Apúntenle y lo leen si no saben de qué estoy hablando. Y entonces, pues aquí también el asunto de que se te manifieste la enfermedad, pues no depende de cuántas copias se te dañaron, sino más bien si de la copia que se te dañó es activa o es silenciada, porque si es silenciada no importa, pero si es activa sí importa. Entonces eso también afecta y cambia a la herencia, o modifica algo a herencia no mendeliana. Y luego está también, que no es el caso que nos ocupa, la herencia mitocondrial. Acuérdense que hay genoma mitocondrial, que ese es heredado casi de forma absoluta de la mamá, y por lo tanto sigue una herencia no mendeliana, porque tampoco se comporta como ligado a X, ¿ok? Entonces, todos estos asuntos intervienen. En el caso de labio y paladar hendido, además tienes la herencia no mendeliana, que es no mendeliana porque está asociada a defectos genéticos que condicionan falla en la estructura de algunas proteínas, que condicionan riesgo, pero que tienen defectos genéticos de penetrancia incompleta, es decir, hay gente que tiene el defecto y no lo manifiesta, ¿no? Y además es poligénica, eso significa más de un gen participa, como vemos en la diapositiva anterior, más de un gen participa en el cierre del paladar, de la formación del labio del paladar. Por lo tanto, como hay más de un gen involucrado, entonces podrían ser que 1, 2, 3, 5, 7 genes diferentes estén afectados, ¿no? Eso quiere decir que el defecto, pues bueno, podría venir de diferentes lugares y tener la misma consecuencia. Y es multifactorial porque además hay factores no genéticos, como por ejemplo los fármacos o el aporte de ácido fólico. Y esto, cuando hablamos de poligénico, quiere decir muchos genes. Cuando hablamos de multifactorial, quiere decir factores genéticos y factores no genéticos. ¿De qué depende entonces que vuelvas a tener un caso en esta familia de defecto de labio y paladar? Bueno, ¿quién es el caso índice? ¿Es mi hermano? ¿Es mi hijo? ¿Es mi papá? ¿Es mi primo segundo? ¿Es mi abuelito? Eso, la distancia que hay entre el paciente que va a nacer o el paciente teórico y el caso índice, que es el paciente enfermo, pues eso es lo que aumenta o disminuye el riesgo. Y si hay varios casos también, porque si hay más de un caso, eso significa que hay un defecto genético que está ahí y que no está expresándose en todos los pacientes, pues porque la penetrancia es incompleta, ¿no? O porque los factores ambientales no han concurrido, pero el riesgo está ahí. Entonces es por eso que la predicción es complicada y aquí estamos viendo que el riesgo puede ir desde el 1% hasta el 15% de recurrencia, pero que no alcanza nunca los términos de autosómico dominante o recesivo. Y si además la mamá fuma o consume alcohol o toma fármacos, pues se incrementa el riesgo aún más. Entonces esto es lo que pasa con la heredabilidad. Y también tiene que ver, y no lo veo aquí referido, pero qué tan intenso es el defecto también tiene que ver con la probabilidad de recurrencia, porque si el defecto es más intenso, es decir, no es lo mismo tener un labio hendido que tener un paladar y un labio hendido en forma bilateral, porque si solo es el labio, eso habla de que los procesos probablemente están menos afectados, hay menos genes o la eficacia de la proteína mutada es
es mejor. Y si el paciente viene con labio y paladar hendido bilateral, eso quiere decir que los procesos encargados de la fusión del labio y paladar están severamente afectados y por lo tanto la probabilidad de que otro paciente exprese lo mismo es mayor. Entonces esta es la complejidad de la herencia no mendeliana manifestada en labio y paladar como ejercicio de ejemplo. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, ninguna. Doc, yo me perdí en una cosa. O sea, si tienes más de un familiar índice que tenga el padecimiento, es mucho mayor el riesgo de que algún otro que nazca vaya a tener el problema, ¿no? Sí, mientras más familiares hay, más riesgo tienes, por supuesto. Ok. Doctor, solo como para concluir esa parte, con con lo que dice la diapositiva, me están queriendo decir que entonces que los familiares de primer grado tienen ese 14-15% y los de segundo ya serían de 1 a No, 3. no tan así, porque no es lo mismo que tu papá haya tenido labio y paladar hendido a que solo tenga labio hendido. No es tan fácil hacer la predicción. Para eso están los genetistas, ¿no? Ok. Pero sí, ronda por ahí, si quieres más o menos tener una idea. Es decir, es peor labio y paladar que solo labio, es peor que tu papá tenga el defecto que lo tenga un primo. En- entonces deberíamos dejarle eso al genetista, o sea, que él sea el que le haga ese tipo de recomendaciones a la familia, ¿no? Pues la verdad es que sí, tú no estás para dar consejo genético. Doctor, entonces, ya nada más igual para concluir esto. Si tenemos el antecedente, pues ya lo mejor sería tratar de cubrir todos los factores de riesgo posibles y para tratar de evitarlo, ¿no? O sea, ya no Claro, tanto y fijarnos en los decirles, no, bueno, pero porcentajes. además decirles, oiga, ¿sabe qué? La probabilidad de que usted tenga otro hijo con este problema está alrededor del 15%. Y entonces ya ellos deciden si quieren otro hijo o no. Pues sí. Eso se llama de consentimiento informado, ¿no? Porque es una pachanga. Doctor, ¿y existe consejo genético en el IMSS o es por No privado tengo eso? la menor idea. Yo mientras más lejos del pollo verde, mejor. Ok. Debe de haber genética y hasta la especialidad, entonces tendrían que ir. ¿Continúo? Sí, Ok. Bueno, en cuanto ya pasando al manejo, pues aquí lo importante que debemos tener en cuenta, pues va a ser que la función del paladar blando, pues no va a estar, o sea, no va a tener su función, ¿no? Y pues las principales funciones, pues son la fonación, pero la principal es la que, pues va a hacer que al momento de que el bebé tome leche, pues no se vaya a la vía aérea superior. Y pues también va a participar un poco en lo que se refiere a la succión. Sin embargo, la succión es más del paladar duro, que es el que se cierra completamente que hace el sellado para que no se vaya la comida a la vía aérea. Eh, bueno, el diagnóstico pues se puede hacer clínicamente, o sea, estamos viendo el bebé y pues sabemos lo que tiene, o puede ser mediante ultrasonido. En cuanto, bueno, igual en este aspecto es muy importante decirle a los papás o informarles acerca de cómo podrían alimentar al bebé. Se menciona que se puede hacer el uso de un obturador, pero pues en algunas ocasiones no se puede conseguir. Entonces nosotros deberíamos decirle que obviamente el bebé no le puede dar de comer en una posición acostada, porque pues esto va a hacer que la leche o el líquido se vaya hacia la vía aérea superior y tenemos que acordarnos igual que en aquí igual desemboca la trompa de Eustaquio, que en lactantes, debido a su anatomía que es más
amplia y horizontal, pues va a favorecer a que el paciente tenga un riesgo incrementado de tener otitis media, con sus consecuencias más adelante, ¿no? Como la mastoiditis, meningitis y pues incluso la pérdida de la audición. Entonces, pues es importante que nosotros le demos como que las opciones a los papás para que sepan cómo darle de comer al bebé. De hecho, existe, o sea, se puede dar con un vasito, se le puede dar con jeringa, incluso se le puede dar de comer por sonda o por un biberón exprimible. Bueno, esto es como que lo principal que nosotros debemos saber por si los papás tienen alguna duda sobre esto. En cuanto a la cirugía, pues mencionan que alrededor de los 3 o 6 meses se puede hacer una cirugía de labio, ya sea incluyendo a la nariz o no. Y entre los 2 y 18 meses nos mencionan que se debe hacer la cirugía palatina. Esto porque no se hace antes, debido a que la cirugía pues obviamente va a tener un proceso en el cual va a haber una cicatrización y pues el bebé en meses, o sea cuando está más pequeño pues obviamente va a tender a la succión, pues esta succión va a hacer que pues la cirugía no tenga efecto. Entonces se prefiere esperar a que el bebé ya esté bien ablactado y pues se pueda alimentar de otra forma. Y pues a pesar de que la cirugía puede ser exitosa en la mayoría de los casos, muchas veces no va a terminar con una función como debería ser. O sea, siempre va a haber como una oclusión incompleta y pues esto va a repercutir finalmente en que el paciente va a seguir teniendo riesgos de otitis media y pues va a tener defectos de la fonación, entre otras cosas. Claro, aunque lo corrijas. Uh-huh. Aunque lo corrijas, es importante. Ese riesgo se reduce, pero no se retira. No completamente. Bueno, y pues ya después nos mencionan que obviamente el niño pues va a tener que ir a terapia lingüística, terapia psicológica, eso incluso por lo que comentaba al principio de que pues a veces se puede quedar con una malformación física que pues puede repercutir en su autoestima. Y pues prácticamente ese sería como que el manejo y pues decirle a los papás que pues el bebé va a tener, o sea, puede ser que sea necesario que tenga más de una cirugía. Va a tener más de una cirugía, va a tener un chorro, porque tienes primero la cirugía del labio, luego la cirugía de paladar, por lo menos. Y si quieres hacer cuestión cosmética, tienes todo lo de ortodoncia, porque tienes un problema de pérdida de modificación de la topografía de los dentales que podría requerir prótesis dental en casos graves. Vas a tener la cirugía plástica de reparación o de mejoría de la estética del labio y el levantamiento del ala de la nariz, por lo menos para este paciente. Sí. Y bueno, esto sería todo con respecto al labio y paladar hendido. Pasemos ahora a defectos del tubo neural. Bueno, si no hay ninguna duda. Yo creo que no, es técnicamente el manejo de la alimentación, la posición, los tiempos para la cirugía, la prevención. ¿Ya? O sea, eso es lo que hay que saber. Ok. Bueno, con respecto a los defectos del tubo neural, pues sabemos que es un proceso que va a abarcar desde la tercera semana hasta la cuarta semana, que es cuando ya se cierran los poros. Y pues esta va a depender de qué tanto sea afectada el cierre en cada porción del tubo neural. Por ejemplo, igual se describe que va a ser los factores involucrados, pues van a ser multifactoriales, ya sea ambientales, genéticos. La genética va a jugar un factor muy importante, o también incluso alimentarios, pero la literatura te describe que usualmente sabemos que la deficiencia de ácido fólico o el que la mamá no tome ácido fólico pues contribuye a que se den esta malformación.
Sin embargo, la fisiopatología en sí es debido a la deficiencia de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa, que es la que va a convertir el ácido fólico. ¿Cómo? Qué lujo que te sepas el nombre de la enzima. Lo investigué. Bueno, esta va a ser la que, en sí esta va a ser la fisiopatología, ¿no? Porque va a haber un déficit del funcionamiento de la enzima que va a provocar que no se convierta el ácido fólico en su metabolito activo, que es el ácido tetrahidrofólico. Y entonces, pues en sí, el mecanismo es que pues el ácido tetrahidrofólico va a ser el que transporte las bases, va a transportar los grupos nitrógenos, las bases nitrogenadas, y pues este tiene la capacidad de activar el ácido fólico. Entonces la deficiencia, el hecho de que no tiene tanto que ver con cuánta cantidad de ácido fólico tome la mamá, sino se da por la deficiencia de esta enzima. Entonces, y de hecho, esto, pues sabemos que el ácido fólico o el folato se encuentra en gran cantidad en los alimentos, entonces es como que poco probable de que una embarazada no consuma la cantidad suficiente de ácido fólico. Eso es correcto. Alguien oyó las grabaciones, es correcto. El problema, y ya lo dijiste bien, el problema no es el aporte, el problema, y está ligado con lo que dijiste, se dijo antes, el problema es con las polimorfismos genéticos. Hay un concepto que se llama SNP o polimorfismo de un solo nucleótido, single nucleotide polymorphism, que tiene que ver con que se sustituye efectivamente, y ya lo habías dicho, una sola base nitrogenada por otra, y esto cambia el código. Podría no cambiar el aminoácido, podría cambiarlo, pero no cambiar la estructura de la proteína, o podría sí cambiar la estructura de la proteína, y esto puede hacer que la proteína se quede igual o que pierda función en forma gradual o parcial o completa. Entonces, dependiendo de esto, de todo este asunto, es el grado de función residual de la metilente tetrofolato reductasa en este caso, que va a incidir en el riesgo de formación de tubo neural. Es decir, la dieta puede ser suficiente hipotéticamente en ácido fólico, pero como la enzima es deficiente, entonces no le alcanza, porque acuérdense que una de las maneras de superar la resistencia enzimática es aumentar el sustrato. Por eso se recomienda la dosis de ácido fólico 10 veces mayor a la basal en pacientes que se sospecha que pudieran portar defectos de la enzima en cuestión. ¿Sale? Pero lo has dicho bien. Y bueno, okay. Bueno, creo que Vicente quiere Efraín, ¿qué pasó? Entonces, una mujer que haya tenido un primer hijo con defecto del tubo neural, esta suplementación con ácido fólico no asegura que su segundo hijo nazca sin defecto. No, no lo asegura. Okay. Pero lo reduce. Lo reduce mucho. O claro, lo reduce poco. Porque se supone que la mayoría de los pacientes que tienen un defecto o disfunción de la metilente tetrofolato reductasa es una disfunción parcial, porque si fuese una disfunción completa, ¿qué crees? Que no tendríamos paciente, ¿no? Entonces el hecho de que estén vivos significa que tienen por lo menos una función parcialmente conservada, lo cual implicaría que la probabilidad de que el suplemento resuelva el problema es significativa. Ok, gracias. Okay. Bueno, y pues en este aspecto, pues debemos tener en cuenta la prevención, o sea, la profilaxis, que como mencionaba hace rato Vicente, que el hecho de que tenemos que investigar si la paciente tiene familiares que pues hayan tenido defectos del tubo neural, y en este caso, debido a que una mujer que ya tiene una vida sexual activa o que quiere tener un bebé, es necesario que empiece a tomar ácido fólico 28 días antes de que se embarace, porque usualmente cuando se dan cuenta de que están embarazadas, pues el cierre del tubo neural ya se realizó y pues ya pudo haberse efectuado la
la malformación. Mira, ¿no? como lo digo, si oíste la grabación, más bien, porque eso de que quiera tener un bebé es a veces los bebés, pues algunos de ustedes son ejemplos vivos de lo que voy a decir, pero pues a veces los bebés llegan aunque uno no los esté pensando tener. Eso de todos los bebés son a propósito, la verdad es que, pues aquí, sin temor a equivocarme, puedo decir que 3 o 4 de los aquí presentes son niños de compromiso, ¿no? Que sus papás se casaron o se juntaron porque ustedes ya venían, pero no se confiesen. Y entonces la recomendación es, bueno, toda mujer en edad fértil con vida sexual activa o probabilidades de iniciarla en el próximo mes que tome ácido fólico, porque no sabe, ¿no? Esencialmente, ningún método es 100% seguro. Entonces, yo soy más de la idea de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes si tienes un defecto de tubo neural latente ahí por una enzima que tenga un polimorfismo que aumente el riesgo y no te quieres enterar de la peor manera posible, y el ácido fólico tiene 0 efectos secundarios, así que no se pierde gran cosa. Sí, que además previene anemia, lo cual estaría bien. Y aunque puedes hipotetizar que el aporte de la dieta debiera ser suficiente, otra vez no conoces tu estatus de polimorfismos enzimáticos. Pero si en tu familia hay alguna persona que nació con defecto de tubo neural, entonces además, por favor, no tomes 0.4 miligramos, toma 4 miligramos, ¿no? Porque si sucede, no te va a pasar nada si te lo tomas, pero si sucede que te embarazas y portas el defecto, a lo mejor previenes un problema gigante. Porque, ¿alguien tiene algún familiar con esto? Yo tengo un familiar para cada circunstancia en la vida, pero mi prima con defecto tubo neural lo que tiene es espina bífida oculta. Entonces, pues bueno, ¿qué les cuento? No ha representado un problema significativo en su cuidado. ¿Pero alguien tiene algún familiar con defecto tubo neural? ¿Con mielomeningocele? ¿No? ¿Nadie? Estamos hablando de una persona con discapacidad, con incontinencia fecal y vesical, que va a requerir entrenamiento con esto, que va a tener riesgo de vejiga neurógena, que se va a tener que mover en silla de ruedas, que tiene probablemente hidrocefalia y riesgo de daño. O sea, es una pachanga cuidar a estos pacientes. Entonces, la verdad es que, hombre, si es tan fácil como tomar ácido fólico para reducir el riesgo, pues mejor lo tomamos. Es lo que mi mensaje para llevar a casa, ¿no? A la dosis correcta, ¿sale? Síguele. Ok. Bueno, ¿puedes pasarla? Por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues este va a ser usualmente por ultrasonido, o pues igual se puede hacer la prueba de alfa-fetoproteína materna. Y pues en cuanto a las afecciones que pueden haber, pues tenemos a la espina bífida, que pues va a ser el defecto en el cierre de algún cuerpo vertebral. La espina bífida oculta, que pues usualmente se ve por los estigmas que puede tener el bebé. El meningocele, que pues es la herniación de las meninges, y el mielomeningocele, que es la herniación de las meninges, más puede haber contenido medular. Y también pues hay que tener en cuenta que los defectos se pueden dar no solo en la parte caudal, sino que puede estar también en la torácica, en la cabeza. Entonces, cuando es en la cabeza, pues se le va a conocer como encefalocele. Y esta puede ser anterior o posterior, como podemos ver en las imágenes. En cuanto a las complicaciones, pues estas van a depender principalmente de qué tanto se haya afectado el cierre del tubo neural. Puede ser mínimo significativo, o sea, puede ser mínimo o pues tirando, ¿no? O sea, mínimo pues va, como ya les había dicho, desde que el bebé tenga un lunar o un lunar con pelos o una hendidura. O puede ser que no haya el cierre de la piel y por lo tanto haya una protrusión. En cuanto a esto, si el efecto es grande y pues se involucran otras estructuras como el tejido neural y pues hay una filtración o una salida de líquidos cefalorraquídeo, pues tenemos dos opciones.
La primera es que, bueno, si vemos que no hay salida de líquido cefalorraquídeo, pues el bebé puede esperar una cirugía con más calma, pero en dado caso de que observemos que sí hay una filtración de líquido cefalorraquídeo, pues tenemos que dar antibiótico-terapia y pues eso se va directamente a cirugía porque hay una alta probabilidad de que se pueda agregar un proceso infeccioso y se complique pues lo que tiene el bebé. Igual es importante decirle a los papás que, por ejemplo, el bebé puede nacer con las funciones sensitivas y de la parte inferior, pero al momento de que se le realice la cirugía, esta puede tener varias complicaciones. Entonces puede haber hidrocefalia, que hay una asociación significativa con esta. Entonces debemos informarles a los papás que después de la cirugía igual podría ser que, o sea, hay que llevar una vigilancia de este paciente con un ultrasonido transfontanelar para ver si no hace hidrocefalia y pues informarle que si el bebé tiene hidrocefalia o lo desarrolla, pues va a tener que necesitar otra cirugía. Y pues prácticamente este es el manejo de estos bebés. Lo que nos corresponde pues es prácticamente como que informarle a los papás. Detectar, informar y referir. Esencial. Y saber que los que tienen estigmas como mancha de pelo o el lunar o la fosita o lo que fuera, esos pacientes hay que hacerles estudio de imagen porque podrían tener un defecto oculto. Esencialmente eso es lo que hay que saber. Pausa, 5 minutos.
Seguimos. Buenos días. Yo voy a continuar con hidrocefalia. Disculpe, doctor, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Okay. Bueno, pues la hidrocefalia se define como un incremento de volumen del líquido cefalorraquídeo que puede ser ocasionado por una alteración ya sea en la circulación o en la reabsorción. Para recordar rápido, el líquido cefalorraquídeo, pues ya sabemos que se forma en los ventrículos laterales mayormente, en los plexos coroideos, y de ahí va a circular a través del tercer ventrículo, cuarto ventrículo, hasta reabsorberse en el espacio supraarenoideo, donde va a llegar al seno longitudinal superior y a la circulación. Entonces, cuando ocurre un fallo en este circuito, ya sea en la producción o en la reabsorción, pues va a ocurrir la hidrocefalia, que se le conoce como hidrocefalia activa. Se clasifica de dos formas, la activa y la pasiva. Como ya mencioné, la activa se debe a un desequilibrio en esta parte, en la producción, en la circulación o reabsorción. Y la pasiva, que se le conoce también como hidrocéfalo ex vacuo, lo que pasa es que el cerebro se atrofia, entonces van a quedar espacios vacíos que se llenan con líquido. Y en estos pacientes no se van a observar características de hipertensión intracraniana ni hidrocefalia como tal. Y ocurre mayormente, son en personas mayores, cuando en los viejitos que se les atrofia el cerebro. Esto es lo que pasa. Ahora Pero la también activa. pasa en pediatría. Ah, sí, ¿Qué perdón. escenarios pasaría en Ocurre. pediatría? Eso es interesante, ¿no? Sí, ocurre cuando hay lesiones traumáticas, se puede observar. No, ¿en dónde se ve hidrocefalia compensatoria o ex vacuo? No es ahí donde estás diciendo. Bueno, leí que cuando habían traumatismos o alguna lesión, ya sea como puede ser convulsiones. No, pero las convulsiones no hacen que el cerebro se atrofie. La atrofia cerebral es la que podría generar convulsiones. ¿Por qué tendríamos atrofia cortico-subcortical en pediatría? ¿Cuál sería el riesgo? ah, mm, no sé, Hipoxia doctor. neonatal. ¿Perdón? No escuché. ¿Podría ser hipoxia neonatal? Claro, hipoxia perinatal es como la causa más razonable. Ok. Ok, la activa se va a dividir en dos, que es la comunicante no obstructiva, que ocurre, el flujo de líquido va a estar bien dentro de los ventrículos, pero se va a ver bloqueado después de salir de estos. Y la otra que es la no comunicante u obstructiva, que en esta va a haber algo que está tapando el flujo dentro de los ventrículos, o sea, a lo largo de las vías. Es correcto. La presentación clínica varía mucho dependiendo de la edad, por eso es muy importante que lo primero que tenemos que saber es la edad del paciente, porque en los niños menores a 2 años, como aún no tienen cerrado las suturas, pues obviamente el líquido va a aumentar y la forma de la cabeza pues se va a notar más grande. Es típicamente que un aumento rápido, arriba de 3 centímetros en menos de un mes, o en niños que cambian del percentil 25 al 75. Y vamos a ver en estos niños que hay agrandamiento y abombamiento de las fontanelas craneales. Y también se puede observar algo característico, que son los ojos en vista puesta al sol, que es como la imagen del niño que está abajo. Claro. Ahora, en niños mayores a 2 años, aquí como ya se llevó a cabo ese cierre de las suturas, pues es lógico que no va a haber ese crecimiento. En estos niños van a experimentar síntomas diferentes debido a la presión intracraniana. Y los más comunes que tengan cefalea, vómitos, letargia, estrabismo, edema papilar, de la papila del fondo de ojo y espasticidad. Igual, pues se puede encontrar en estos niños la tríada de Cushing, que es la bradicardia, hipotensión y alteración respiratoria.
Y pues es muy importante que en estos niños no vamos a ver hidrocefalia. O sea, el perímetro cefálico aquí no nos interesa mucho porque no va a cambiar. Ajá, no es que no vayamos a ver hidrocefalia, no vamos a ver incremento del perímetro cefálico. Sí. El diagnóstico, pues, para poder saber en dónde está y qué tipo es, necesitamos una imagen, ¿no? Por ejemplo, en estas, las no comunicantes, lo característico es el edema transempidemario, que se debe, como el líquido está atrapado en los ventrículos, pues van a ver un crecimiento de estos. Y el líquido es tan alta la presión que se empieza a infiltrar en el cerebro y es lo que se ve de color como gris más clarito que muestran las flechas. Hay varias causas que pueden causar, o sea, que vaya redundancia, que pueden hacer este tipo de hidrocefalia, que es las congénitas, estenosis del acueducto, y en adquiridas está por infección o hemorragias. Aquí otra imagen donde se puede observar el área como que gris más clarita. Y esto nos va a ayudar a diferenciarla de la comunicante, ya que en la comunicante igual vamos a encontrar los ventrículos agrandados y los surcos, pero no va a haber esa infiltración porque el líquido se encuentra en otro lado. En la comunicante sí vas a encontrar la infiltración, la vas a encontrar afuera y adentro, sobre todo adentro, porque la presión del líquido es la que genera la infiltración transependimaria. Eso es lo que te distingue la atrofia de la comunicante, que en la atrofia cortical no encuentras infiltración porque no hay incremento de la presión, y en la comunicante sí encuentras infiltración porque hay aumento de la presión. Y otras maneras también de saberlo. Hay un cálculo que se hace del diámetro máximo de los ventrículos contra el diámetro máximo del cráneo y de ahí sacas una razón, pero esa es un poco más compleja. Con la imagen que mostraste es suficiente, pero sí se ve migración transependimaria si tu paciente tiene hidrocefalia activa comunicante. En la comunicante, doctor, solo encontré esta foto, no encontré otras. No sé esta si que estás mostrando no es comunicante, porque no se ven los surcos. Es que me parecía que esta es la no comunicante. Esta es no comunicante, la del ataque. Y la de arriba es una resonancia, no sé si es lo que les conviene más ver. Esta de la derecha es no comunicante, la del ataque. La diferencia es, y esta parece que sí es comunicante porque se ve líquido en los surcos y se ve líquido en los ventrículos. Y se ve el incremento de presión. Sí, es que se hizo un poquito complicado de esta, no encontraba. No existe. Sí, claro. Le puedes buscar no obstructiva y a veces salen un poco mejor las imágenes. Pero sí, esa es la manera de distinguir. Ok, avánzale. En el hidrocéfalo exvacuo o pasiva, como ya mencioné, es por una atrofia. Y aquí se van a notar como que los surcos agrandados, profundos, y como que falta. La mejor es la de la derecha. Y falta, como que van a faltar pedazos. Se van a encontrar pedazos. Bueno, esa es una porencefalia, sí. Y es muy característico que en estos pacientes no van a tener datos de hipertensión, como ya mencioné, intracraniana, ni datos de hidrocefalia. Esos pueden llegar por otra cosa y al momento de realizarles un ataque, encontrar estos datos. Pues el tratamiento de la hidrocefalia se basa prácticamente en la causa que lo provoca. Muchas veces si encontramos que hay un tumor, pues lo principal es extirpar el tumor. Pero en otros casos, que es la gran mayoría, necesita una derivación del sistema, que consiste en poner un tubo y un catéter que puede ir dentro de los ventrículos o un lugar cercano a ellos, con una válvula que va a llegar hasta el peritoneo, o igual se puede colocar en otro, como menciona la tablita, puede ir igual derivada a otras partes, ya sea como el corazón o la pleura. Igual se le puede dar tratamiento con acetosalamina. El lugar es peritoneo, en primera instancia va a peritoneo. Sí, el primero es peritoneo. Y también se le puede dar con furosemida. Es muy importante, pues, a estos pacientes hacerles una revisión. Si sabemos que es un paciente con hidrocefalia y que tiene una válvula, hay que hacerle una
exploración esa válvula. Entonces, ¿cómo se hace? Normalmente debes apretar y la válvula se debe vaciar y llenar. Pero si en dado casos no se vacía, esto indica que hay una obstrucción distal. Y por el contrario, si se vacía pero no regresa, nos indica que hay una obstrucción proximal. Las complicaciones, pues prácticamente casi siempre van a ser infecciones y también por estar obstrucción mecánica, peritonitis, ascitis, del líquido cefalorraquídeo y entre otras. Esas son las principales, la infección. Claro. Entonces la válvula, ya nos dijeron cómo se explora y cómo sabemos si está funcionando o no. Acuérdense que es flujo unidireccional, así que es excepcional o no se espera que haya ascenso de infecciones del peritoneo hacia la cabeza, porque es unidireccional, es una compuerta que solo abre de la cabeza hacia abajo, no en sentido inverso. Pero es importante que ustedes sepan que si su paciente tiene una válvula y hace datos clínicos de hipertensión intracraniana teniendo una válvula, que serían cefalea, vómito introyectil, hipertensión, bueno, lo que tienen que hacer es revisar esa válvula a ver si está funcional o no, porque la primera explicación es disfunción valvular. Eso siempre hay que tenerlo presente. Ok. Y pues ya de hidrocefalia, doctor, no sé si quiera comentar algo más. No, nada más, son temas muy explícitos, ahí no hay nada. Bueno, ahora vamos a pasar a recorrer las suturas del cráneo, que sabemos que está la sutura coronal, sagital, la metópica, la amboidea y la parentoescamosa. Y esas son una delgada capa de tejido. Bueno, van a estar unidas por una delgada capa de tejido conjuntivo intermedio que se origina entre los huesos y van a ir cerrando en determinados tiempos. La fontanela posterior debe cerrar a los 2 meses. La anterior está cerrando casi a los 2 años, puede ser un poquito antes. Y la sutura metópica cierra entre 9 y 12 meses y el resto de las suturas terminan de cerrar entre los 6 y 8 años. Y es muy importante conocer pues estos datos porque si nos llega un paciente con una deformidad, tenemos que saber qué vamos a buscar. Hablando de la craniosinostosis, se refiere al cierre prematuro de una o varias de las suturas de los huesos del cráneo. Existe una ley que se llama la ley de Virchow que establece que al cerrar una de las suturas que cierre antes, ya va a causar una alteración en la formación del cráneo. Entonces, si llega un paciente con un cráneo extraño, lo primero que hay que hacer es palpar las fontanelas, dependiendo pues a la edad que tiene el niño, vamos a buscar cuál deben estar cerradas y cuál deben estar abiertas. Si encontramos que todas están abiertas, es muy probable que esa deformidad sea por la forma en la que el niño duerme o pasa la mayoría del tiempo. Si no encontramos ninguna afectación facial y los papás pues, nos explican cómo duerme y está asociado a esa forma de dormir, pues lo que hay que hacer es cambiar de posición al niño para moldear esa cabeza otra vez. Pero si notamos que hay una simetría facial, lo principal que hay que hacer es un TAC para ver qué está pasando, porque muchas veces pueden ir acompañados con síndromes. Si encontramos que una de las suturas está cerrada, estamos ante una craniosinostosis. Y si no podemos distinguir, pues igual tenemos que hacer un TAC para poder determinar exactamente. La craniosinostosis van a haber dos, que es la primaria y la secundaria. En la primaria puede estar afectada una única sutura o múltiples suturas, y esta puede ir acompañada o no de síndromes. Cuando buscamos un síndrome tenemos que igual observar manos y pies porque pueden tener afectación ahí estos niños. ¿Y si encontramos eso qué? Podemos encontrar sindactilia o ya podemos clasificarlo con un síndrome. Claro, porque hay una asociación entre sindactilia y craniosinostosis sindromáticas, ¿no? Sí. Ok. La escafocefalia, pues es el cierre prematuro de la sutura sagital y se va a ver un aumento anteroposterior. En esos niños se va a observar hipertensión intracraniana
Y prácticamente en todos esos pacientes lo que van a necesitar son cirugías por el riesgo que tienen de tracción del nervio óptico y de la herniación del cerebelo. Entonces, todos los pacientes que tienen estas deformidades necesitan una cirugía. Aquí es Claro. la braquicefalia, que es por el cierre prematuro de la sutura coronal. Cuando es unilateral, se le conoce como plagiocefalia anterior. Y cuando es bilateral, se le conoce como braquicefalia o acrocefalia. Claro. Sí. Esencialmente, pon la que sigue. Porque podríamos entrar y ver todos los síndromes y todos los defectos y cada una de las suturas. No, la anterior. Pero la antes de trigonocefalia, esa. El asunto es la plagio. No, deja esta braqui. El asunto es que tú sabes que existen dos maneras de tener esencialmente deformidad craneal. Una es la craniosinostosis y la otra es la que es postural, porque al tener suturas el cráneo es moldeable, ¿no? Entonces, tú tienes que distinguir ante qué escenario estás porque el manejo es absolutamente diferente. Pues esencialmente, si yo veo que el paciente además tiene sindactilia, eso es una craniosinostosis verdadera sindromática. Ese paciente lo tiene que ver neurocirugía y además lo tiene que ver cirugía plástica y además hay que ver qué otros defectos tiene y lo vas a referir urgentemente y vas a darle información de todo lo que está pasando. Si tu paciente no tiene malformaciones asociadas, entonces vas a ver cómo está la cara. Porque la cara muestra, o sea, las craniosinostosis, las asimetrías craneales posturales que no asocias a craniosinostosis, solamente es un defecto derivado de la maleabilidad del cráneo, no afectan el macizo facial. Entonces, si yo veo que hay una afección del macizo facial, entonces sé que es una craniosinostosis verdadera y que esto muy probablemente va a requerir cirugía. Y entonces todavía peor, porque por ejemplo, esta reconstrucción, porque lo que hay que hacerles es una tomografía de cráneo con reconstrucción tridimensional, que es lo que están viendo en la foto de al lado del niño, la que está aquí abajo. Y si ustedes miran esto, aquí se ve la simetría facial y cómo una órbita está en buena posición y la órbita del lado izquierdo está hacia atrás. Y esto es lo que genera tracción del nervio óptico y puede, al dar la simetría del cráneo, como vemos aquí arriba, la herniación a través de la hoz del cerebro, los riesgos neurológicos de este paciente. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene defectos en la cara asociados a la asimetría del cráneo, también sé que hay un problema de craniosinostosis verdadero y este requiere manejo muy probablemente quirúrgico. Y si además este paciente eso tiene asimetría, como estamos viendo en la reconstrucción de aquí, este paciente tiene problemas, tiene urgencia por la cirugía, porque puede tener daño neurológico secundario a la asimetría craneal. Ahora, si yo veo al niño de la derecha, este braquicéfalo, ahí voy, pero que es simétrico, igual y no tiene una craniosinostosis verdadera, igual y lo que tiene es que como se está acostando boca arriba todo el tiempo, genera una presión al modo como lo hacían los mayas, ¿no? Para el moldeamiento craneal, y lo que tiene es un moldeamiento craneal, pero que no tiene cerrada ninguna sutura. Por eso se reparte uniformemente el defecto, la presión, y tienes un defecto simétrico. Entonces, este paciente, igual y sí, igual y no, quieren salir de dudas, pues averiguan si hay una postura predominante en el paciente o no, ven si ha sido progresivo o no, cómo estaba al nacer, y si tienen dudas, pues entonces hacen una tomografía con reconstrucción tridimensional y ahí se van a dar cuenta si hay o no hay suturas, que para eso sirve el estudio. Este paciente puede esperar más tiempo porque lo que tiene no genera tracción o reducción de una parte del cerebro en comparación a la otra y riesgo de daño neurológico significativo. Vicente. En la exploración física, ¿estas deformaciones faciales de la craniosinostosis son apreciables o solamente se aseguran por TAC? No, pues algunas son apreciables y otras se ven por TAC, pero este niño sí se le ve la asimetría, velo, aunque tenga la bandita blanca en la cara,
se le ve Ujú. la simetría de órbitas, ahí no hay mucha duda. Ah, ok. Ah, Gracias. pero ponnos la siguiente foto, a ver. La siguiente diapo. Hola. Esta trigonocefalia, No la estoy viendo todavía, doctor. estoy viendo braqui. Ya la cambié, es que está un poquito lento mi internet. Ok, este paciente, Vicente, vamos, no deja lugar a dudas, ¿no? Ese tú lo Así ves y es. dices, esto no es postural, porque está afectando la cara, ¿no? Este tiene una craneosinostosis verdadera. Ese es el asunto, es lo que tienen que determinar para que sepas con cuánta urgencia lo vas a mandar. Porque las craneosinostosis verdaderas pueden restringir el crecimiento cerebral y las posturales no. Entonces y las posturales se manejan con un casco moldeador, ¿no? Esas no hay que operarlas. A veces ni con eso, solo con cambio de posición. Y en cambio, las verdaderas se tienen que operar, ¿no? Entonces, ese es todo el asunto. Ahora igual leí que en estos pacientes del perímetro cefálico pues no nos interesa, no nos aporta nada, porque pueden tener un perímetro cefálico normal, pero pues por la posición, ¿no? Entonces no es algo Claro, que nos la interese. forma nos interesa más que el perímetro. Y vamos, aquí que estamos en Yucatán, ¿por qué creen que los yucatecos tenemos cabeza de lek? Por la marca. Pues por la hamaca, claro, la hamaca nos genera presión en todos lados. Dije que nuestro cráneo sea hermoso y redondo, ¿no? Mientras que los que se acuestan en cama todo el tiempo, si ustedes han visto los prematuros son dolicocéfalos cuando están en la unidad de cuidados intensivos neonatales, porque su cabeza está de un lado y luego del otro, y luego uno y luego del otro, pero nunca boca arriba, sino siempre de lado, y esto genera una dolicocefalia postural. Los que duermen en cama son más de cráneo alargado. Y si solo duermen de un lado, incluso pueden tener asimetría craneal en la forma de plagiocefalia postural. Los yucatecos no, porque si nos acuestas en una hamaca, pues nos queda nuestra cabeza redonda por todos lados, ¿no? Que por cierto es más bonita que las de otras partes del país, pese a quien le pese. Ok, ¿qué más tienes para mostrarnos? Cuando igual cierran las múltiples, que es la turricefalia, Ajá. que es la fusión de coronal y fenofrontal y frontohemoidal, que se ve igual es muy evidente. Claro, estas Sí. tú ves este paciente y dices, este trae el cráneo mal hecho. Aquí no hay mucha duda. La de acá abajo que se le conoce como cráneo en trébol. Trébol, ajá. 2 de esos pacientes me tocó tener en la residencia. Y la oxidicefalia, que es cierre prematuro de todas las suturas. Ahora, Pero por este las también hay que semanas, operar. sí, todos son cirugía. Bueno, casi Ajá. todos. Vean este tercer, no, la que sigue. Esto. Pasando de múltiples, la que sigue. Ese es- Si ves ya, la tercera, 1, 2, 3. Bueno, arriba tienes un Treacher Collins. la primera es APERT. No, arriba lo que tienes es un Treacher Collins. Ah, ok. La foto es de un Treacher Collins. Ah, ok. El otro, no sé qué es. El otro es cruzón. Bueno, eso me salió como Podría cruzón. ser un cruzón, ajá, no muy fuerte, no muy feo, es correcto. El Apert. tercero Sí, eso es Apert, necesitaría ver las manos, pero sí tienes razón, no es un Treacher Collins porque tendría que tener la quijada muy chiquita. Puede ser. el upper, aquí en el cuadro puse, en el upper vamos a encontrar la sindactilia y el Claro, pulgar fusionado. yo creo que arriba tienes un Treacher Collins. La tercera, lo que tienes aquí es una plagiocefalia anterior, ¿no? Muenques. No, si fuese bilateral no tendrías la simetría de la Ah, cara. ok. Ok, sí, es unilateral. Y la de abajo es así, parece un Pfeiffer. Y pues todas estas van acompañadas de otras manifestaciones, que por eso tenemos que observar las manos, pulgar, pies, porque cada una de estas puede tener
Es para poder distinguirlo y clasificarlo. Es correcto. Y ya es todo acerca de eso. Ok. Sí, no hay mucho más. ¿A quién se lo mandamos? A neurocirugía, de inmediato. No pusiste fotos Sí. de los cráneos, de los cascos, perdón. No encontré. No solo me apareció el tratamiento ortostósico, que era nada más en ir moviendo. Pero Sí, no. hay unos cascos también. Pero Ok. No lo encontré. No lo vi. no sé si aquí en México alguien los pone. Pero aquí en Mérida, pero sí están, es una cosa simpática. Bueno. ¿Quién va mañana? Doctor, nos gustaría ir mañana con síndrome de Down. ¿Con qué? ¿Con síndrome de Down? Down y tamiz metabólico. Ok, Los dos temas van agarrados de la mano. ok. ¿Sale? Sí. Bueno, pues ya sabemos el tema de mañana. Listo, ya está. Nos Gracias, doctor. vemos entonces.